Saludos, Kikosis, ya en Navidad. Sin embargo, ahí hay unos asuntos pendientes y una de las investigaciones que yo he hablado maravillas de ella tiene que ver con data análisis. Yo le decía al Ombudsman, pero se llama Ómnibus Nacional de Data Análisis. Ah, bueno, aquí está su creador, José Antonio Gil Yepes. Tiene 30 años ya esa encuesta. Pero esta última es una obra de arte. Gracias. Te quiero felicitar públicamente, porque lo que está descrito allí en esa encuesta, en esa investigación sobre el estado de ánimo del venezolano, es todo esto que está ocurriendo, que tiene malas lecturas. Los políticos que no saben de emociones, sino de discursos, de narrativas, como los llaman ellos, no se dan cuenta que esa investigación da unas claves que son descriptivas de todo lo que está ocurriendo. Sí, de la desactivación del venezolano, que no solamente se observa en su bajísima disposición a ir a votar, sino que se observa en que la proporción de venezolanos que se autodefine de algún sector, sea de gobierno, sea de oposición, está en sus niveles más bajos históricos en esos 30 años que venimos haciendo esa encuesta. Estamos sumados ambos, están en 22 puntos. 62% en el centro. O sea, hay 12% que se identifica como, dice yo soy chavista y 10% que dice yo soy de oposición. Perdón, al revés, 12% de oposición y 10% chavista. Y después, en la identificación partidista, que sería lo que identifica el canal de movilización política, pues yo puedo decir, yo soy católico, pues si no voy a la misa, entonces no hago obra social, no pertenezco a nada de eso, bueno, entonces la movilización es mínima. En este caso, para la política, son los partidos los que supuestamente movilizan. Entonces, esa identificación partidista está también en un bajo histórico muy importante, porque el chavismo, la identificación, perdón, con el PSV que Chávez dejó en 40, va por 10. Y en el caso de la oposición, que llegó a sumar hasta un 27% por allí por el 2016, donde se le veía la salida a la presidencia de Maduro a través del revocatorio, eso se ha desplomado hasta más o menos un 9%. Sumados todos los partidos de oposición, que están 10-9. Entonces, esos niveles de desactivación son bajísimos. Y luego, el tercer indicador de desmovilización del venezolano es que la principal emoción que se encontró en esa empresa que reporta el entrevistado es la tristeza. Bueno, imagínese usted, si usted vaya al mercado con la tristeza. Con la tristeza no hacemos absolutamente nada, ni con la depresión, ni con la desesperanza, ni con la desconfianza, que es la segunda de las motivaciones que aparecen más comunes en el venezolano, reportado en esa última encuesta que tú te estás refiriendo. Cuando yo la vi, como a mí la investigación de la comunicación me encanta, ese es mi trabajo. Yo todo lo que hago aquí, la gente cree que yo soy un improvisado. Es verdad, pero tiene unos sustentos en que yo investigo las cosas. Y me puse a ver en momentos históricos, en guerra, en situaciones conflictivas, los distintos países del mundo. El caso de los judíos, los estaban quemando, los estaban desapareciendo en los campos de concentración. Y la idea de los judíos era sobrevivir, el sentido de la vida. Pase lo que pase, tenemos que quedar algunos de nosotros para narrar y reconstruir el pueblo judío. Sí. O sea, era esperanza. Sí. En las situaciones más difíciles, conseguir un pueblo con esos niveles de tristeza, 40 y pico %, que refleja la encuesta. Y además la esperanza está como por el número 30, 40, por allá votada. Ah, no, sí. Pero ese nivel de tristeza... Y la ira también. Y la ira sí. Si no había voto castigo porque no hay rabia. Claro, con la ira hago algo, con rabia hago algo, pero con tristeza y desesperanza no. Entonces yo me quiero ir. Yo me quiero ir de aquí, esto no tiene sentido. Y no hay una lectura correcta, porque me di cuenta a través de tu investigación que los políticos, que los partidos están muy lejos de lo que es la comunicación hoy, de esos datos tan importantes. Cuando la comunicación es emocional, tú no la sacas a punta de discurso. Tú no logras planteándole racionalmente la cosa a la gente. Se quedan pegadas. Claro. Dígales lo que les diga, no se van a mover, porque están deprimidos, están tristes, necesitan un psiquiatra, un psicólogo. Bueno. Un planteamiento distinto a esa narrativa discursiva. No, el voto castigo. No apareció voto castigo por ningún lado. Y el gobierno, fíjate, que es mucho más profesional porque es el Estado, sí tenía una planificación, estrategia, que ejecutó. Y la gente cuando dice, ¿cómo se llama el amigo que nos manda los informes? Tomás Sociedad me manda un informe, casi a la par de la encuesta tuya, donde describe todo lo que ocurrió
Pero Tomás investiga con el gobierno, con la oposición y hace una investigación muy seria. Todo lo que ocurrió lo describe en los mismos porcentajes en que ocurrieron. Bueno, fíjate, y me atrevo a adivinar cuál sería el discurso alternativo que necesita la gente para empezar a movilizarse. Esa es la clave. Puedo decir a la gente, tengo 20 años diciendo que voy a sacar el gobierno y no lo sacan, y que yo quiero llegar a la presidencia de la República o a la gobernación, o etcétera, como proyecto político de los políticos, pero no le estoy hablando a la gente en los términos que es a donde les interesa, que es su situación cotidiana gravísima socioeconómica que está viviendo la gente. Entonces tiene que cambiar, no solamente el discurso, que tiene que cambiar la agenda de lo que se ocupa el político para ocuparse, que se le vea que se ocupa más de apoyar a los sectores y a los ciudadanos en la solución de sus problemas que de llegar al poder o de mantenerse en el poder. Entonces, el público en su gran mayoría le dio la espalda a la política y a los políticos, y eso es una situación muy grave, porque es una situación ya de caos, es una situación de desorganización social. Y esa situación favorece al que tiene el poder. Por supuesto. Porque dicen, fíjate, la narrativa de ahorita, ganó la abstención en todos los sectores politizados, ¡ganamos! Y hablan entonces de profundizar las sanciones para debilitar a Maduro para que salga. ¿Qué es eso? Entonces tú dices, pero tú quieres debilitar a Maduro y te retiras de la elección dándole la Asamblea Nacional, la gobernación, vaya manera de debilitarlo, ¿no? No, Oye, claro. No. Estás loco, más chico. sanciones, invasiones, y eso no lo quiere nadie. No, nadie. Mira, el 80% de los venezolanos se manifiesta en contra de las sanciones. Así es. De las sanciones económicas. Ahora, el 67% aprueba que, bueno, si otros países consideran que aquí se han cometido algunos delitos por algunas personas, bueno, que sancionen a las personas, pero no al país. No me friegues a mí. No al país. O sea, y además, ahí hay un fondo muy importante. El tema de las sanciones económicas, en el análisis de sanciones que han impartido fundamentalmente las grandes potencias, la Unión Soviética o Rusia posteriormente, Estados Unidos, etcétera, solamente en el 4% de unos 200 casos analizados en los últimos 100 años, en el 4% se ha logrado un cambio de gobierno. Hay un 10% más que está combinado entre la sanción económica con, claro, después te invaden o te dan un golpe de Estado. Bueno, ese ya no son solamente las sanciones. Entonces estamos hablando de un 96 o de un 84% o de un 86% de casos en donde las sanciones no funcionan. Eso no va por ahí. Y eso, bueno, tenemos 2 años diciéndolo, pero no hay forma ni manera. ¿Qué pasó con esas sanciones? Bueno, todo el espacio geopolítico y económico que ocupaba los Estados Unidos en Venezuela, bueno, se lo regaló a otras potencias que a nosotros no nos importa si vienen a hacer negocio para acá o vengan a cumplir algunas funciones, santo y muy bueno. Que venga Rusia, que venga China, que venga Irán, que venga Turquía, bueno, pero que vengan en buena lid, etcétera. Ahora, Estados Unidos le regaló un espacio a unos competidores que sí tienen los Estados Unidos. El señor Trump. ¿Por qué Trump? Ajá, ya vamos a hablar. Porque a Trump aquí, una cosa horrorosa, que no se dan cuenta que las grandes mayorías, cuando tú empiezas a decir que Trump es el salvador, y la gente dice, bueno, ¿y Bolívar? ¿Y qué tipo de venezolanos son estos? Entonces, hay unos discursos que quienes lo están haciendo creen que porque están en las redes en mayoría, y eso lo vamos a hablar ahorita, están bien, pero resulta que son minorías frente al país, porque las redes apenas son un 15%. Y cuando tú hablas así, los demás te ven como un bicho raro. Vamos a ir al corte y regresamos con José Antonio Yepes, a quien felicito, porque su investigación, cuando los políticos se den cuenta de lo que está reflejado allí, a lo mejor ponen los pies en el piso. Ya regresamos. José Antonio Gil Yepes. Fíjate, el señor Trump agarra y cuando los chinos le ladran en la cueva, en vez de hacer lo que hizo Ronald Reagan, que fue y se reunió con los chinos y empezó a establecer acuerdos, o Clinton, que estimuló a los mercados americanos para avanzar y ser más competitivos, este señor le puso a clavarle sanciones a todo el mundo, a los europeos, a todo el que lo veía mal le clavaba sanciones. Entonces frenó la economía mundial.
frenando la suya también a los Estados Unidos. Porque ese señor, a mí se me parece a Homero Simpson, a mí se me parece a Pedro Picapiedra. Ah, caray. El señor. Claro, él es el sueño americano, porque es un empresario que ha hecho de todo. Entre otras cosas, quebrar, porque lo que hizo en Atlantic City con los casinos fue un desastre, con los dineros de la gente que invirtió ahí. Sí. Pero él encarna, bueno, el pensamiento promedio del americano, que fundamentalmente es anticomunista y muy conservador, y muy poco informado sobre los temas del mundo, y le tiene cierta molestia a los negros, a los mexicanos sobre todo, porque les quitan los trabajos. Entonces, él, para afianzarse en su público, porque lo que es un buen vendedor, sí, pues dijo lo que la gente quería oír. Pero lo dijo desde un discurso revolucionario, peleando con el establishment, las grandes corporaciones. Sí. Y además con un discurso del fraude que cuando uno lo escucha, dice, ¡ay, qué loco! Pero ese discurso es igualito al que un sector de la oposición ha hecho durante años, que lo que ha hecho es destruir el voto. Pero ese señor es todo lo contrario de lo que la economía del mundo y lo que la pospandemia recomendó. Y menos mal que perdió, porque si no, si hubiera ganado, aquí lo que vendría es, bueno... Bueno, fíjate, mi análisis es que si él hubiera repetido y hubiera mantenido esa polarización, así como se le critica a Chávez la polarización en Venezuela, se le puede criticar con los mismos 100 puntos a Trump por la polarización de los Estados Unidos. Trump rompió un centro que ocupaba por lo menos el 60% de los norteamericanos, y en los años 50 eso era el 90% de los norteamericanos. Ese centro se rompió y lo escindió entre unos republicanos de los cuales, que la mayoría obviamente votó por él, el 80% cree que hubo un fraude, porque él los logró convencer de que había un fraude, porque se creó, bueno, un liderazgo mesiánico que está al margen de las instituciones, inclusive de su propio partido, y con eso el señor polarizó a los Estados Unidos y manteniendo ese discurso que él vio que pegó desde la primera campaña, encontrando ese segmento de norteamericanos que están en esa diagonal que viene de todos esos estados rurales que atraviesa los Estados Unidos así como una banda inclinada. Bueno, descubrió ese segmento y ha estado hablándole a ese segmento de una manera de verdad que bueno, es una ofensa a la inteligencia de la audiencia norteamericana. Y por eso la gente salió a votar, tanto por él como contra él. Y Montón Esquema reflejó su poca inteligencia emocional, la reflejó y la montó en sus seguidores. Y yo creo que ese segmento de seguidores apunta más o menos a un 40% de la población norteamericana y a un 80% del Partido Demócrata, del Partido Republicano, perdón. Y eso es muy grave. Ese es muy grave, eso que ocurrió así, como es grave en la polarización, y no me interesa nada y el que no esté conmigo está contra mí, que montó Chávez en Venezuela. Esos dos extremos fueron muy dañinos a ambas naciones. Fíjate, los estudios de emocionalidad. Bueno, resulta que el odio es más fuerte que el amor, como dice la canción. Fíjate que los comunistas, los nazis, las dictaduras se montan en el resentimiento, en la venganza, en esos discursos de odio. El discurso, el de Hitler, nada menos y nada más en la superioridad alemana. Imagínate tú, semejante perlita. Y todo lo que Trump puso a funcionar se construye a partir de revanchas, de envidia, de una vanidad enorme, de unas cosas feas, horrorosa, que desde el punto de vista del que va a la iglesia, del que aspira a ir al cielo, del que cree en Dios, ¿cómo vas a seguir toda esa cosa horrorosa fundamentada en la vanidad? Y no le das pie a la solidaridad, al encuentro, a eso que Biden después del reencuentro de toda la sociedad americana, a lo que la esposa de Barack Obama en la Convención Republicana dijo con tanta claridad. Correcto. Porque el discurso de la señora de Michelle Obama es un discurso construido con gente que piensa como tú. Porque, gente plural. No, y además mercadeo político perfecto. Perfecto. Es primero la gente, primero el país, la unidad de todos para enfrentar la crisis. Sí. Esperanzador. Claro. Pero en Venezuela, ese mismo discurso que lo hacemos mucho, aquí no tiene audiencia porque la gente está triste, deprimida.
No quiero saber nada de nada, me regresando, quiero ir. regresando al problema de las emociones, el odio está montado en el miedo, y el miedo es la primera reacción emocional de los animales para defenderse. Entonces, odio y miedo van de la mano, y eso es propio de la animalidad. En cambio, la unidad, el amor, la confianza es propio de la humanidad, de la relación social, que es hacia donde tiene que tender la humanidad. Y eso se construye con mucha inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional se destruyó en Venezuela y se destruyó en los Estados Unidos. Porque es un proceso, fíjate, en las investigaciones que yo he hecho, que tiene que ver con las grandes virtudes de las redes. Las redes horizontalizaron la comunicación. Tú puedes responder, decir, estás cerca de tu ídolo o de tu persona o de la gente que estudió contigo a través de Facebook. Pero las redes, en el caso venezolano, fíjate, que están llenas de algoritmos que tipifican a la gente, o sea, este es de una manera, este es de otra, de investigaciones sobre la conducta humana, y que son grandes empresas, grandes investigaciones, de mucho dinero, porque producen mucho dinero, han producido en el mundo, ¿cómo no? La idea de la soledad del hombre ha ido menguando, porque hasta novia consigue tú en las redes. Pero han aparecido una cosa fea, minorías que se creen mayorías, odio, resentimiento, laboratorios que crean tendencias falsas. En Venezuela las redes son 15%, 11% de ellas están radicalizadas, es decir, pertenecen a ese sector de la clase media que tiene gente en Miami, que asume la cultura cubana, esa cultura cubana de odio contra Fidel Castro y cosas anticomunistas. Polarizante. ¿No? Entonces eso se viene para acá, se inyecta y conseguimos una reproducción de ella aquí. Entonces aquí hay troncistas, anticomunistas que no, con Maduro ni el saludo, la muerte, porque no, es un traidor el que se mueve un milímetro. Y se produce una cultura política que en vez de ser propiciar el cambio, lo que propicia es el error, la repetición permanente del mismo error. Pasan los años, porque además los públicos radicalizados, como no están en los medios, no vienen a estos canales ni a la radio, porque con Atel hay unas leyes, no pueden venir a decir, ay, que tú vas al gobierno, porque los meten presos, porque eso en ningún país te lo permiten. Entonces terminan metidos en las redes, en la ficción que ella produce, creyendo que todo eso que está ahí lleno de odio, laboratorio, tú no puedes decir nada porque te muelen, que esa es la política. Y entonces se nutren, se retroalimentan en una sopa, ellos mismos se van echando agüita. Vamos a hablar de eso. Porque eso... Y de la solución. Ok. Pero tenemos que tocar la solución. Ya regresamos con José Antonio Gil, aquí en Suquicose. Seguimos con José Antonio Gil Yepes, autor de ese extraordinario... ¿Cómo es el...? Encuesta Nacional Ómnibus de Data Análisis. Sí, yo le cambio el nombre como a todo. Pero fíjate eso que te describía en las redes. Tenemos por un lado un país en la tristeza, en la amargura, desesperanzado, y unas islas que creen, además que se la están comiendo con su actitud, pero no se dan cuenta que son parte del problema. Claro. Entonces, fíjate, la cultura, nosotros sabemos que estamos metidos en un problema. Creo que nos estamos dando cuenta que no va a ser fácil salirse de ese problema, porque la varita mágica que era la industria petrolera y la renta petrolera que se distribuía y tapaba los errores económicos que han cometido los gobiernos, eso no es factible que regresemos ni siquiera a 2 millones de barriles diarios en 5 años. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de petróleo, hay producción cerrada y eso no va a funcionar, y el arco minero tampoco va a dar lo suficiente para representar lo que fue esa renta a $100 el barril y 3 millones de barriles diarios de producción. Eso no va a pasar. Entonces, estamos metidos en un berenjenal porque el sistema se trancó, la cantidad de pobres que se ha aumentado de 60% que dejó el régimen anterior, el del Pacto de Punto Fijo, a 90% que están dando las encuestas de las universidades recientemente, más la espalda que le dio la mayoría de los votantes a las elecciones parlamentarias, está diciendo, mira, esto colapsó, pero no tenemos la cultura para saber qué otra cosa podemos hacer. Y un artículo que publican mañana en el Universal,
que se llama Aprovechando el Caos. Esto es una gran oportunidad. Sí lo es. Esto es una grandísima oportunidad. Nosotros no podemos seguir viviendo del petróleo, no tenemos que vivir nuestro trabajo, no podemos seguir trabajando bajo los controles exagerados de los diferentes gobiernos, que no es solamente los chavistas los que han aplicado controles exagerados, porque los chavistas no inventaron el control de precios, el control de cambio, ni mucho menos la sobrevaluación de la moneda que mató la producción venezolana y las exportaciones venezolanas y los empleos mejor pagados venezolanos. Entonces, nosotros tenemos que inventarnos una cultura distinta. No podemos seguir diciendo es que necesitamos un líder. No, porque el líder tienes que ser tú, en la medida de tus posibilidades. Es que todo depende de lo que diga el gobierno. No, yo tengo que crear alianzas con los otros actores de la sociedad civil, sobre todo entre trabajadores y empresarios, y los medios y los mecanismos de educación y de investigación tecnológica para apuntalar el trabajo, la inversión y la producción y bajar la inflación. Y yo tengo que descentralizar, yo tengo que federalizar el país, que esas alianzas se construyan a nivel de esas localidades y de esos estados nacionales, en donde nos tenemos que ver las caras mucho más frecuentemente y donde tenemos más compromiso entre los diferentes representantes de los diferentes sectores. Y dentro de todo eso, bueno, ¿cuál es el papel de los políticos y de la política y de los grupos que han controlado los gobiernos en Venezuela? Bueno, mire, si usted se quiere anotar, anótese, pero entienda lo que dijimos antes. Usted va a poder entrar allí y rehacer la política y rehacer la confianza de los partidos y de los gobiernos en función de que usted se ocupe mucho más de que esas alianzas entre los diversos sectores pueda prosperar y puedan encontrar soluciones que de llegar al poder o mantenerse en el poder. Ese es el resumen breve de ese artículo. Si hay solución, lo malo es que no está en nuestra cultura y seguimos pensando en un nuevo líder o que aparezcan unos nuevos partidos o que, bueno, éramos felices y no lo sabíamos. No, el 60% en el régimen anterior no era feliz porque eran pobres y esos fueron los que se voltearon y votaron por Chávez a ver si cambiaban las cosas. Ellos no sabían que el remedio era peor que la enfermedad. Fíjate que todo lo que estás diciendo lo oí ayer preparando el programa de la radio. ¿Con quién? Con Lorenzo Mendoza. Ah, pues. Porque Lorenzo Mendoza tiene una estructura de comunicaciones que puede pagar la Polar, que es de primer orden, que no se miente, que va a lo profundo. Y como él no es un político, él no tiene la obligación de decirle a los votantes lo que el votante quiere oír, si uno dice la verdad. La verdad. Entonces dice eso. El venezolano tiene que ver en una oportunidad, pelear por su país, quedarse, emprender, luchar, ser optimista, porque tiene la misma investigación y los mismos datos que tiene. Y entonces nosotros no podemos seguir dependiendo de una tela que tiene hilos verticales, principalmente, que siempre estamos mirando para arriba a ver qué va a hacer el gobierno y los que controlan al gobierno, que sean militares o sean políticos, sino que nosotros tenemos que empezar a ver a los lados. Entonces, hay un actor clave dentro de esos nuevos liderazgos, que son los dirigentes o cabezas de cada una de esos sectores de la sociedad civil, en donde están los dirigentes sindicales, donde están los dirigentes de las unidades empresariales, de las cámaras y federaciones empresariales, donde están los rectores de las universidades, donde están los dirigentes juveniles. Entonces, esos actores pueden consolidar relaciones horizontales entre ellos para tener más fuerza de cabildear sus propuestas y a su vez de evitar los embates de la mala política que viene de Caracas hacia abajo para controlarnos y que nos han arruinado. Fíjate, te voy a plantear un problema que no lo he querido plantear, pero contigo lo voy a hacer. Vamos a ver. El discurso del padre del cardenal, de Baltasar Porras, es una obra de arte. El que dio en Fede Cámara. ¡Wow! Es un discurso bellísimo, de oportunidades, de sensibilidad y solidaridad hacia los demás. De integración. De integración. Yo me reconcilié con la iglesia con ese discurso. Sin embargo, tienes el discurso de Ugalde, que es un discurso de pelea, de la política, muy distinto al discurso del Papa, al del Papa Francisco. Que el del Papa se parece al de Baltasar. Al de Baltasar. Pero ese discurso de Ugalde es el que más alimenta al sector de la iglesia, que está al lado de los pobres, de los necesitados, y ve las urgencias, y entonces también, como no son o no se tratan de análisis políticos, sino de fe, de religión, pues tratan de buscarle salidas y soluciones al problema, porque no son ajenos a ellos.
Pero hay dos discursos allí, que son los dos discursos que hay en el país, las dos visiones. La visión confrontacionista y la visión de inclusión. Yo creo que parte de esa nueva cultura y organización que estaba proponiendo antes, yo creo que pasa por no dirigirnos tanto a quien nos mal gobierne, sea de este color o del otro, y en función de su propio poder, sino dirigirnos a nosotros mismos. El discurso tiene que ser entre trabajadores, empresarios, centros de formación, centros de investigación tecnológica, universidades, juventudes, organizaciones comunales, etcétera, con las cuales cada empresa y cada dirigente sindical tiene relación. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar un discurso de la integración y no continuar en el discurso de la polarización. Mira, cuando Chávez empezó con la polarización, yo recuerdo que yo caí en el error de responder y de terciar en ese discurso. Ahí le compraste el anzuelo. Bueno, mordimos el anzuelo, pues. Mordimos el anzuelo, mordimos casi todo. A los 2 o 3 años, por allá por el 2002, 2003, qué sé yo, 2004, caigo en la cuenta, pero si el error que estamos cometiendo, que le estamos respondiendo. Así es. Y de repente el tipo se equivocaba en una frase, entonces todo el mundo tenía que venir a decir que el tipo era bruto, que no sabía hablar. No, chico, no, ignóralo, ignora ese discurso que no sirve. Bueno, que en parte pasó con la abstención electoral. Así es. Vamos a ir al corte. Pero hay que sustituir eso por un discurso que llene el vacío y no para oponerse y nunca acabar con los partidos. No, pero los partidos tienen que entender que tienen que acomodarse. Claro, estos partidos que son deshonestos en la comunicación con la gente porque no dicen la verdad. Tú te reúnes con los jefes de los partidos y te dicen, sí, el voto, la salida, la salida negociada, pero cuando agarran un micrófono, ¡no! ¡Vamos a estar jamás! Por Dios, no. Así no es. No, así no es. Ya regresamos. Seguimos con José Antonio Gil Yepes, autor del informe, ¿cómo que se llama? Encuesta Nacional Ómnibus de Data Análisis. Ahora le cambio el nombre. Fíjate lo siguiente, cuando yo salí de Globovisión y me metí en las redes y pasé como 6 años que no salía en ningún lado, comencé a pensar, bueno, ¿qué pasa? Y a destancarme, porque cuando tú estás en una situación de ese tipo, aislado, tienes que destrancarte, porque eres tú el que está trancado, no son los demás. Entonces, dándole vueltas, comienzo a entender que la confrontación, porque además yo vengo de la izquierda, la confrontación es un discurso que le rinde y le satisface y le funciona al gobierno, a Chávez, a Maduro, etcétera, a ellos. Bueno, así llegaron al poder. Pero la confrontación en manos de la oposición lo que hace es ayudarlos a ellos, porque les estás comprando su principal argumento. Sí. Bueno, desde el punto de vista de mercadeo y de marketing político, eso que estás diciendo es fundamental. Si tú quieres posicionar otra marca, tú no puedes utilizar los atributos que ya están poseídos por la marca que tú quieres, con la que tú quieres competir. Entonces, si el atributo confrontación, si el atributo polarización está poseído, en este caso en Venezuela por el chavismo, y en el caso de los Estados Unidos por el señor Trump, lo que le corresponde al señor Biden es hacer lo que está haciendo. Es decir, apropiarse de otro atributo. ¿Cuál es el otro atributo? Unidad y consenso entre los norteamericanos, negociación política versus simplemente confrontación y llevarte a otro por delante o ignorarlo. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Que no hay suficientes puentes, que no hay quien entienda que no puedes terciar en un pleito. Si a ti te insultan, tú le tienes que responder con una bendición. Tú no le puedes responder en los mismos términos, porque ese espacio de insultos, de descalificaciones, de marginalización, está apropiado por los señores que desafortunadamente están mal gobernando al país. Fíjate lo siguiente, el discurso de la amenaza creíble. Yo recuerdo que Luis Florido, mi hermano, cuando arrancó Guaidó, la amenaza creíble, subir las expectativas. Sí lo es. ¿Sí? Entonces yo, bueno, si eso va dirigido a producir una salida política, está bien. Pero resulta que después apareció el mantra, que era el cese de la usurpación. Cuando dice cese de la usurpación, quiere tumbar el gobierno.
Sí. O sea, te metiste en otro lío, ¿no? Porque el gobierno no se va a dejar tumbar. Y luego, a medida que tú lo amenazas, él también te va a amenazar. Entonces, bueno, ¿cómo no? Eres la oposición. Guaidó, el G4, representa la oposición. Pero enganchado allí en una fórmula en la cual el gobierno los ha ido sacando de la institucionalidad. Ellos han caído en la abstención, que a mi juicio a quien beneficia es a quien tiene el poder. Es el gobierno. Y siguen allí cada día. Yo me imagino que Guaidó va a terminar como el Mocho Hernández. Tú sabes que el Mocho Hernández se alzó y en vez de irse aquí en Caracas, en vez de irse para Miraflores, se fue para Los Teques. Después se fue para Puerto La Cruz y terminó en Ciudad Bolívar. Así le va a pasar a Guaidó. Ahora, si tú amenazas, el discurso de la amenaza tiene unos problemitas que deberías evaluar. Cuando tú le dices, bueno, la invasión, le estás diciendo a la Fuerza Armada que van a venir unos señores de afuera a matarte, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo quieres tú que la Fuerza Armada tumbe a Maduro si le estás diciendo que van a venir? Entonces tiene una incoherencia. Sí. Claro que la emocionalidad, la tristeza, el dolor, todo eso esconde porque la gente no quiere saber nada. No, que se vayan todos, no me importa, no me gusta, yo tengo que sobrevivir. Pero necesitas reconectar a la gente con la política, con la racionalidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, mira, tú tienes que tratar de construir puentes con la extrema izquierda o la extrema derecha es inútil, porque ellos no negocian. ¿Ok? Ni este gobierno venezolano negocia, ni el señor Trump negocia. Simplemente es como yo digo. Y en la medida que tú te trates de sentar con él, vas a caer en lo que prácticamente se convierte en una trampa, como fueron las discusiones en Santo Domingo para buscarle una alternativa al referéndum revocatorio. Bueno, eso, entonces la gente está curada en salud con respecto a eso y tiene cierta razón. Ahora, ¿a dónde se construye el punto de encuentro? El punto de encuentro se construye con la fuerza. ¿Y cómo se construye la fuerza? ¿Armándote? No, articulándote, asegurándote que tus organizaciones de la sociedad civil sean fuertes, asegurándote que hagas alianzas con otros actores de la sociedad civil, como hablábamos antes. Entonces, cuando tú tengas más fuerza y tengas más articulación interna y entre tus propios sectores, entonces tú le puedes plantear una agenda con mucho más propiedad para cabildear una serie de planteamientos de esos representantes de la sociedad civil frente a un gobierno que no escuche. Ahora, si tú te vas a sentar uno por uno y desarticulado, mientras el dirigente tal del sector empresarial o sindical o universitario está diciendo una cosa, el otro que está dentro de la misma organización está diciéndole la otra y se va por la puerta de atrás a Miraflores y le dice, no, no le haga caso a este, hazme caso a mí. Ah, no, mira, mientras eso sea así, esto es pan comido y ni un extremo ni el otro, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha van a negociar con gente desarticulada. Van a negociar cuando vean fuerza. Y la fuerza no es armarse, la fuerza es articularse. Eso es la clave para poder entrar en un camino de negociación con esta gente. Así es. Dele pues. Fíjate, la dolarización. Aristóbulo vivía, el día que abramos el control de cambio nos tumba. Imagina, semejante discursito. Semejante disparate. Disparate, pues. Pero resulta que la dolarización oxigena esta economía deprimida y el propio Maduro lo reconoce. Ajá, el día que yo fui a Miraflores, yo le digo a Maduro, mira, le cito a Rodolfo Sánchez, sentado allí, dice que el problema del gobierno es que ideologiza la economía y la economía no tiene esos códigos. Business is business. No, y por otro lado, yo venía en el carro para acá, para el programa, y yo venía pensando, pero bueno, ¿y cómo? Yo tenía que hacer un análisis, una investigación y tratar de mostrarle al gobierno cuántos impuestos está dejando de cobrar porque no ha dolarizado formalmente al país las contabilidades de las empresas. Porque mira, ya estamos hablando de un 60% de los venezolanos que están manejando divisas, aunque sea una propina de $1 para cuidarte el carro. Pero hay que verle la cara a 1 millón de bolívares así nada más. Entonces, todas esas transacciones que están ocurriendo en Venezuela en dólares, eso no va a ninguna contabilidad. Y lo que se contabiliza
cuando tú pagas en una empresa, en un comercio, tú pagas un producto en dólares, te dan un recibo, mire, póngamelo a mi nombre, pero te dan recibo en bolívares. Entonces, cuando el gobierno vaya a cobrar esos bolívares, de esos bolívares no quedan nada, igual que yo tenga que hacerte una serie de trabajos comprando insumos en dólares y tú me pagues en bolívares. Cuando me vayas a pagar los 30 días, el bolívar se devaluó 20% más, que es lo que está pasando ahorita a toda carrera. Entonces, de veras que no se entiende porque el gobierno no acaba de dolarizar primero para cobrar más impuestos, aunque visto desde el punto de vista personalísimo del gobierno, de un interés particular del gobierno, pero es que la inflación la tumbas con la dolarización, la tumbas de la noche a la mañana. Tercero, estás diciendo que una ley antibloqueo está planteando una cantidad de inversiones extranjeras y nacionales también, de venezolanos, en Venezuela, como una respuesta al empobrecimiento que hemos sufrido. Bueno, ¿en qué prefiere llevar la contabilidad y la transacción en dólares o en bolívares? Todos esos inversionistas, no, si tú no me aseguras a qué tipo de cambio yo voy entonces, que yo voy a meter dólares en cada dólar y yo no meto ni medio. Yo no meto ni medio, nunca. Mira, bueno, esa cosa. Y además me vas a obligar a hacer transacciones oscuras que no son transparentes porque son que si medio dólar, que si no, y con unos señores facilitadores. No, que dónde está la corrupción. Entonces esos inversionistas ni nacionales ni extranjeros van a venir a Venezuela a aprovechar lo que se supone que puede ser una buena oportunidad de la ley esta antibloqueo. Vamos a ir al corte, regresamos con José Antonio Gil Yepes discutiendo aquí a calzón quitado. Ya estamos con José Antonio Gil Yepes con nosotros. Fíjate, los empresarios, con los cuales hemos conversado con muchos de ellos, han ido a los Estados Unidos a hablar con Helio Abraham, con el Pedro Picapiedra que está en Colombia, el señor Stone, el embajador, que ese Pedro Picapiedra también manda a los partidos y a todo el mundo. Algún día contaremos eso. Y han pedido en el Departamento de Estado, con todos los que se han reunido, oye, mira, la sanción me friega a mí como empresario. Y yo no soy político, yo soy empresario. Entonces yo necesito flexibilizar eso. Y entonces cuando se van, colaboracionistas. Los califican. Ah, caray. El Departamento de Estado. Fíjate, colaboracionistas. Porque son realidades distintas. Para los americanos, la política frente a Maduro, para Trump es una cosa y para nosotros es otra. Claro. Ellos tienen sus intereses que no son los nuestros. Nunca van a ser los nuestros. Pero resulta que cuando eso mismo que tú dijiste, se lo planteé yo a Maduro en Miraflores, hicieron una caricatura en las redes, me cortaron esa parte y me ponen ahí como jalamecate, porque el que va a hablar con Maduro es un traidor. Yo de eso de traidor, régimen, yo de eso me desenchufo, se los regalo, digan lo que quieran, eso es un atraso todo eso. Eso es más lo mismo. Sí, es una narrativa ese tipo equivocada. de atributo está apropiado por otro. Ahora, cuando se lo planteamos a Maduro, a mí me sorprendió, porque yo dije, ay Dios mío. Yo recuerdo que Carlos Tablante me decía, mira, Kiko, pues yo, cuando él era ministro, le dije, ¿por qué tú no le dices a Caldera las cosas? Me dice, porque si estás ahí en Miraflores, que tiene todas esas cosas históricas, la espada de Bolívar, a decirle al presidente, mire, presidente, usted, eso es muy difícil, decirle que no, ¿viste? Y es verdad, Miraflores, pero hay que decir las cosas, ¿no? Ahora, no en tono de amenaza, tienes que medirlo en tono de discurso para que convenza y haya debate y pueda haber, se pueda mover la cosa, porque la amenaza lo que produce es que la gente se engrincha. La amenaza americana lo que hizo fue unir al gobierno que tenía diferencias internas muy profundas y los pegó porque tenían un enemigo común, el imperialismo que venía contra ellos. Ahora, Maduro ha dado señales en ese día. Dijo, yo estoy dispuesto a nombrar un gobierno de unidad nacional, a compartir el poder, si es para sacar al país adelante. Dijo, yo estoy dispuesto a asumir reformas. Y habló de la izquierda exquisita, dijo allí. Cuando digo eso, yo, caramba, esto lo estará diciendo para la audiencia o lo está diciendo en una reflexión. Resulta que el gobierno está manejando 400 millones anuales, que según el burro Martínez, Eduardo Martínez. Luis Eduardo. Muy buen programa. Muy buen programa. Mira, él en su gestión de gobierno, en un año en Monagas manejaba 500. Sí. Hay sectores del gobierno que saben que estamos en una crisis horrible, que la gente está padeciendo, que está sufriendo, que el país está en este grado
de insensibilidad frente a la política porque tienen que sobrevivir y que el cuadro está muy cerrado porque tienes que quitarte las sanciones de encima. Y lo dicen. Claro. Entonces, si la oposición o si el país, Fede Cámaras, la iglesia, no entiende eso que John Magdaleno repite a cada rato, que en los procesos de negociación en el mundo, de transición, hay una parte de la clase que gobierna que te entiende, como entendieron de creer a Mandela. Sí, bueno, o como lo entendieron en Chile, los que se oponían a que Pinochet fuera el comandante del ejército después con el nuevo gobierno de Aylwin y el general Pinochet le dice, bueno, ¿y quién le va a asegurar a usted que mis compañeros no lo van a tumbar? Porque tienes que salirte del discurso de la amenaza, claro, para poder convencer de que la situación del país amerita una reflexión distinta. Así es, así es. Bueno, yo creo que estamos arrojando luces sobre alternativas y yo creo que eso es muy importante, porque hay que tenemos que cambiar nuestra cultura vertical, esperar qué pasa, que lo haga otro, que se recupere el petróleo, que surja un nuevo líder. Yo creo que el discurso para relacionarnos tiene que ser un discurso constructivo, no puede ser un discurso de antagonismo ni terciar con el otro en las mismas descalificaciones. Yo creo que esto me parece que es un aporte de este programa y de tus planteamientos en esta conversación. Y yo espero que los venezolanos reaccionemos positivamente y espero que nos dediquemos a construir esas alianzas intersectoriales entre los miembros de la sociedad civil, que nos consideremos mucho más líderes de lo que nos hemos considerado nosotros mismos, sobre todo los que están en posiciones de representar a los sectores organizados de la sociedad civil, y que nos concentremos o que tratemos de hacer esa sociedad que queremos, empezando por lo local y empezando por lo regional, donde tenemos que vernos mucho más las caras que estar esperando que Caracas, que es sorda, ciega y muda y que utiliza su poder para dominar y no para construir el país. Ahora, estas reflexiones que tú haces, que a mí me dan muchas, en la cabeza empiezan a darme vueltas. Fíjate, los empresarios, los buenos empresarios, siempre ven oportunidades en las crisis, siempre ven opciones y se mueven. Si el venezolano, la sociedad venezolana, ve la inestabilidad del continente, que tal vez es peor que la nuestra en varios países. Lo de Colombia es complejo, lo de Chile es una situación difícil. Perú tuvo 3 presidentes en 8 días. Caray, sí. Y lo de Bolivia. Y ahora, todo eso, si tú dices, bueno, en vez de buscar inestabilidad, busco estabilidad. Porque además, después de la pandemia, cuando aparezca el mapa económico, según el Fondo Monetario Internacional, todo el mundo quebrado. Si cambias la expectativa, puedes lograr sacar el país adelante. El problema es que sigue el liderazgo en la pelea, la tristeza, la abstención, todo eso, bloqueando la racionalidad. Sí, hay una pregunta que le hacen a uno mucho como analista. Mire, ¿y cuánto tiempo le tomaría a Venezuela recuperarse? Mira, Venezuela, por más empobrecida que esté, es un país privilegiado. Venezuela tiene muchísimas riquezas y sobre todo, pero ese no es el punto. El punto es que lo que nos ha hecho pobres económica, diplomática, social, culturalmente, es la desarticulación, el desencuentro entre los venezolanos, la verticalidad del poder, el querer gobernar a los demás en vez de apoyarlos para que emerjan, influyan. Eso, si nosotros cambiamos esa forma de vernos a nosotros mismos y creamos un capital social entre los diferentes actores de la vida nacional, pues bueno, yo creo que eso le daría una velocidad a la recuperación inimaginable. Sobre todo que sería una recuperación no aritmética, sino exponencial, porque una cosa llama a la otra. Es como tirar una bola bien tirada a rodar en la calle y la pegas. Ah, bueno, mira, esa bola se hace exponencial. Entonces, yo creo que ese rearreglo organizacional y cultural, anímico de los venezolanos, es un catalizador, acelerador de una recuperación impresionante. Una preguntita final. Y tenemos que mencionar a los hijos y a los nietos nuestros. Son brillantes
Sí. Son una cosa Wow, impresionante. ¿cuántas generaciones? Yo he tenido en estos últimos 4 o 6 años unas lumbreras. ¿No tuviste el hijo mío? Bueno, Al lado tuyo. incluido, que me ayudó a escribir el tomo 2 de la Centrodemocracia, Poder, Petróleo y Pobreza. Una última preguntita, fíjate, Carlos Raúl Hernández, que es muy brillante, Carlos Raúl es muy inteligente, él dice que el camino más lento hacia el capitalismo es el socialismo. Ah, caray. Bueno, y Por más, los chinos. y más costoso, por Más los costoso. chinos, por los chinos. Imagínate tú lo que le tomó a China del 47 al 77 con Mao Zedong a llevar palo y hambre. Ya, hombre. Entonces hasta que vino Deng Deng. Xiaoping Y y sacó Deng aquello Xiaoping para y cambió el discurso, pero poquito a poco porque le daba miedo porque le podían cortar Pero la en los cabeza. últimos 30 años, el despegue de China El despegue es... de China es, bueno, ¿y cómo? A través de un capitalismo, pues. Sí. Que pudiera ser 50 mejor. millones de chinos son millonarios, ya tienen plata. Sí, y China, con los cambios de Deng Xiaoping del 79 empezó, porque el 77, 78 no se atrevía a hacer mucho. Claro, porque estaba la banda de los cuatro, el efecto la banda de del los Mao cuatro, y todo donde eso. estaba la viuda de Mao, etcétera. Que eran Bueno, guau. bueno, pero desde el 79 en adelante, resulta que China produce la mayor cantidad de no pobres que existe en un país en el mundo. China está llegando a 500 millones de no pobres. Ah, Bueno, bueno, gracias por apunte estar con capitalismo. nosotros. Ya aquí me están haciendo señas. Corta, corta. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.